I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues de nueva cuenta, hermanos, bienvenidos. Seguimos con la historia de la iglesia y llevamos 19 miércoles que estamos estudiando acerca de historia de la iglesia. Y hay una doctrina también que creemos nosotros como bautistas. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal su iglesia. Y también creemos que la iglesia que el Señor Jesucristo estableció ha existido a lo largo de los siglos y las edades en diferentes lugares. Lo que hace a estas iglesias verdaderas es que solo creen lo que las Escrituras, la palabra de Dios enseña. Y también el que practican solo lo que las Escrituras, la palabra de Dios enseña. Estas iglesias que existieron y han existido a lo largo de los siglos y de las edades, desde que Jesús estableció la iglesia y en diferentes lugares, estas iglesias se levantaron como columna y baluarte de la verdad bíblica. Se levantaron en contra de las corrupciones doctrinales a lo largo de los siglos en diferentes lugares, cumpliendo así la palabra dicha por el Señor acerca de la perpetuidad de la iglesia hasta que Él venga. Él lo dijo, que sobre sí mismo edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella. Decíamos que, recordando un poquito el estudio pasado, que el evangelio floreció en el norte de África. Posiblemente, yo no sé si ustedes recordarán ahí Hechos capítulo 8, el eunuco a quien Felipe le compartió el evangelio y lo recibió, creyó y fue bautizado. Decíamos que posiblemente el eunuco, llegando a Etiopía, compartió acerca de su fe. ¿Por qué? Porque eso es algo que un creyente verdadero hace. Decíamos que también, según historiadores, Marcos, en el año 39, junto con Simón y Judas, fueron y predicaron el evangelio en Egipto, en Mauritania y en otras partes de África, estableciendo iglesias que permanecieron fieles hasta este momento en la historia que estamos estudiando. Este nombre, decíamos, estábamos hablando acerca de los donatistas. Este nombre lo recibieron por Donato. Donato era obispo de la casa de Nigra. Esta estaba a la orilla, en la parte sur de la altiplanicie de Numidia. Donato comenzó a ser conocido cuando en octubre del 313 el obispo de Roma, Miltiades, lo condenó por bautizar a los pastores que caían en la idolatría. Esto eran los lapsi. Decíamos que en este periodo el imperio pidió que todo cristiano entregara todas las copias de la Biblia para ser quemadas bajo pena de muerte. Pero estos creyentes en el norte de África se rehusaron a obedecer. En la primavera del 317, Constantino, nos estamos regresando un poquito atrás, impuso una severa ley que confiscaba todas las iglesias donatistas y enviaba a sus pastores al exilio. Y esto lo encontramos, acuérdense de Agustín de Hipona, ahí en las cartas, en el registro histórico que hizo, la página 105 y 9. Donato se opuso a entregar las iglesias y entonces Ceciliano, un diácono de dudosa reputación, quien fuera elegido y confirmado obispo de la iglesia en Cartago con el apoyo de Constantino, entonces ¿qué hizo? Utilizó el ejército y en la basílica de Mairón ocurrió un sangriento enfrentamiento, siendo esta la primera persecución de cristianos contra cristianos. Ahora, yo decía un diácono de dudosa reputación porque hizo algunas cosas, ahí están en la historia, y sin embargo llegó a ser pastor. ¿Y qué hay de los requisitos que habla Primera de Timoteo? Pero no, él tenía todo el apoyo de Constantino. Ahora, ¿qué creían los donatistas? Este grupo.
Ellos eran, en primer lugar, evangelistas. Ellos deseaban evangelizar toda África. Ellos también enviaron a Víctor de Garba como evangelista a Roma, siendo Constantino emperador y estableciendo iglesias donatistas en Roma. También enviaron a España evangelistas. Resistieron las innovaciones de otras iglesias. Y esto sucedió cuando las iglesias cambiaron el carácter ejecutivo por legislativo. Ejecutivo es en el que todos pueden opinar, pero legislativo es en que no pueden cambiar, sino deben de vivir conforme a toda la regla práctica y todo lo que enseña la Escritura. Entonces ellos se resistieron a las innovaciones, se negaron a celebrar la Epifanía, negaron a adoptar la revisión corrupta de las Escrituras en latín que hizo Jerónimo. Ellos prefirieron seguir usando la Biblia, su Biblia antigua latina. Ellos creían en la iglesia local. No permitían matrimonios de donatistas con católicos. Y esto aparece en los escritos de Agustín, Sermón 46, 13, 31. No admitían como válido el bautismo católico. Y eso lo encontramos ahí en los escritos de Agustín, Sermón 46, 7, 15. Creían que el verdadero cristianismo debía esperar una vida continua de persecución. El Señor Jesús le ha dicho, ¿no? Si a mí me persiguieron, si esto hicieron con el olivo, ¿qué harán con ustedes? ¿Qué harán con ustedes? Practicaban el rebautismo, incluso en obispos que caían en idolatría y regresaban a la verdad. Ahora, hemos hablado hasta ahora de 3 grupos que se levantaron en este periodo de tiempo que hemos estudiado. Montanistas allá en Frigia, en el año 150 al 722 y también en Asia Menor. Recuerden que vimos según Hechos capítulo 18 que esas iglesias fueron establecidas ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Recuerden que pasando las regiones superiores y demás y la de Frigia iba confirmando los ánimos de los hermanos. También hablamos de los novacianos. Esto fue acá en Roma. En el año 250, acuérdense que el pastor Fabián muere y se levantan 2 liderazgos, ¿sí? Cornelio y Novaciano, y estos permanecieron a lo largo de los años entre el año 250 y el año 850. Y los donatistas en África, estos surgieron por acá, no surgieron, en el año 311 hasta el año 1000. Y también se expandieron hasta España y Francia. Y decíamos que estos nombres se los pusieron por sus pastores, sus líderes. Ahora, consideremos esto. En ninguna parte de las Escrituras existe un mandamiento de que la iglesia verdadera de Jesucristo debe llamarse o tener cierto nombre. No lo dice. En Hechos 11:26, vean lo que dice la Escritura. Y esto es cuando se narra precisamente lo que sucedió en Antioquía, y dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿quiénes? Bernabé y Pablo, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía fue donde por primera vez se les llamó a los creyentes cristianos. Pero ¿saben algo? Estudiando esto, hermanos, de seguro lo hicieron de una manera despectiva o para ridiculizarlos. El Nuevo Testamento denomina a veces a ese grupo legalmente constituido como iglesia, se le llama iglesia del Dios viviente. Ahí en 1 Timoteo 3:15, ahí lo dice, que es la iglesia del Dios viviente. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, también se le llama la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En Efesios 3:21 también, iglesia de Cristo, se le llama en Romanos 16:16, iglesia de los santos, según 1 Corintios 14:33. Entonces la pregunta es, oye, hay tantas denominaciones y tantos nombres, ¿quién le ha puesto nombre al pueblo de Dios? Pues sus enemigos. En el Nuevo Testamento dice también Hechos 24:14,
Vamos a ver lo que dice Hechos 24:14. Hechos 24:14 dice la Escritura: pero esto confieso, está el apóstol Pablo presentando su defensa delante de Félix y dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Pablo le llama el camino. Y hay muchos ejemplos más. La gente le puso un ejemplo a Juan de manera también despectiva o por lo que hacía. ¿Cómo le llamaron a Juan? El Bautista. Pero solo por lo que creen y practican es como se reconoce a una iglesia verdadera. Solamente por lo que creen y practican. Y claro, también ya lo hemos dicho, ¿por quién es su fundador? ¿Dónde fue establecida? Ahora, regresemos a la historia de la iglesia, siglo V. Decíamos que las corrupciones doctrinales que caracterizaron al siglo V se consolidaron en el siglo VI, marcando, como decíamos, estoy recordando un poquito, el comienzo de un periodo conocido como el de la Edad Oscura, la Edad Media, un periodo de 1000 años de la historia humana que ha sido llamado el milenio del diablo. Durante ese tiempo, el mundo como se conocía se sumergió en la oscuridad del error, en la superstición y la persecución por parte del catolicismo en contra de los creyentes verdaderos. A pesar de esto, las iglesias verdaderas no desaparecieron, pues el Señor Jesús lo había dicho y yo le creo a su palabra no falla. Jesús dijo que sobre él mismo, según Mateo 16, 18 al 19, dice que sobre él mismo, como la roca, establecería su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. No va a fallar su palabra. Y a pesar de los esfuerzos de estas huestes de maldad, estos principados demoníacos y del mismo Satanás por callar la verdad de Dios, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Aunque fue un periodo muy difícil, estos 1000 años, siempre ha existido y siempre existió la iglesia verdadera fiel a su palabra. Algunos protestantes dicen que la iglesia desapareció en ese periodo, pero no es cierto. Esto no es cierto. Hay registros históricos en los que encontramos a estos grupos. En este periodo de la Edad Media se hicieron nuevos esfuerzos. Acuérdense que ya estamos en el 450 y tantos al 500 y les decía que en el 311 por ahí, del 311 al 17, Constantino emitió este edicto para recoger todas las Biblias, ¿sí? Y quemarlas bajo pena de muerte. Bueno, en este periodo de la Edad Media se hicieron nuevos esfuerzos por destruir las Escrituras. Estas pilas de libros quemados y que fueron llamados escritos herejes eran Biblias o eran fragmentos de Biblias que en muchos casos llevaban entre sus pertenencias creyentes verdaderos. Ya hemos hablado de los concilios, pero quiero citarles el concilio quinto que se realizó en el año 553. Y este fue convocado por Justiniano. Y dice la historia que asistieron 165 obispos. En este concilio se trató un asunto. Se convocó ¿para qué? Para condenar ciertos escritos. Los escritos herejes. Estos eran aquellos que no tenían la aprobación del catolicismo con el objetivo de impedir cualquier difusión o propagación de opiniones contrarias a las de los católicos. Y esta medida se aplicó por varios siglos. Incluso se prohibió leer la Biblia y también las misas se celebraron en latín, argumentando ellos que solamente los sacerdotes podían entender la Biblia y explicarla. ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Qué dice la Escritura? Juan 5:39. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y dice así la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que debemos de hacer ¿qué? Escudriñar las Escrituras.
Debemos de escudriñar las Escrituras. Todos los que se negaban a creer en sus desviaciones de la fe verdadera y en sus errores doctrinales, entonces eran llamados herejes y como tales los condenaban. Incluso muchas mujeres fueron acusadas, eso lo decía en el estudio pasado, de ser brujas, pero eso fue una mentira, con la que fueron llevadas a la hoguera muchas mujeres. Fueron llevadas a la muerte en la hoguera muchas mujeres. Y vean lo que dice Apocalipsis 18. ¿Quieren ver Apocalipsis 18, 24? Fíjense lo que dice. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, desde Abel. En ella, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Babilonia. Se está refiriendo a Babilonia, pero no se está refiriendo a la ciudad como tal. Se está refiriendo a un sistema religioso que nació allá en Babilonia. Esta nueva religión católica y romana, al amparo del Estado y con toda la fuerza del poder, no es más que el viejo sistema religioso pagano que surgió allá en Babel con Nimrod. Babilonia, la madre de las abominaciones. En ese sistema religioso se encuentra la sangre de todos los profetas y de los santos porque fueron asesinados por este sistema religioso que escuchó y siguió el susurro de su padre desde allá de Génesis capítulo 3, donde dijo: con que Dios os ha dicho, no creáis, no le creáis. La advertencia es muy seria. Quiero que vean lo que dice el versículo 4, Apocalipsis 18, 4. Dice: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Salid de dónde? Y dice que en ella se halló la sangre de ¿quién? Aquellos que están y son parte de este sistema religioso contrario a la palabra de Dios, también son culpables de los pecados de ella. Y dice de manera clara, dice a aquellos que están dentro de este sistema corrupto y que le andan buscando de verdad y que quieren conocer la verdad, ¿qué les dice? Salid de ella. En medio de este periodo horrible, seguían fieles a la palabra de Dios los grupos que hemos comentado, pero ahora se levantan otros grupos llamados los paulicianos, abilgenses y waldenses. Estos eran creyentes verdaderos, iglesias verdaderas, y cuyo único delito era permanecer fiel a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Era su único delito. Ya en el estudio siguiente veremos un poquito más acerca de estos grupos, pero sus doctrinas no eran nuevas. Ellos creían y practicaban la fe del Nuevo Testamento con respecto a cómo puede el hombre ser salvo, el bautismo, el orden de la iglesia y las doctrinas enseñadas por el Señor Jesucristo y sus apóstoles. La historia de estos grupos en parte está perdida, pero la conocemos, como les he dicho, la conocemos por sus acusadores y enemigos. Así como vimos los escritos de Agustín de Hipona, para conocer qué creían los donatistas, así vamos a ver los escritos de otros católicos para ver qué creían esos grupos. En nuestro siguiente estudio vamos a verlo. Pero regresando un poquito al catolicismo, porque es importante las doctrinas que se fueron estableciendo, erróneas. La figura católica más destacada del siglo VI fue el Papa Gregorio I, el Grande. Gregorio gobernó como papa desde el año 590 hasta el año 604 después de Cristo, habiendo ocupado anteriormente puestos administrativos influyentes como el de prefecto, es decir, gobernador de Roma, y embajador papal en la corte imperial de Constantinopla. Junto a León I, Gregorio fue el más grande de los papas antiguos. Marcó la transición de un gobierno de estilo patriarcal a un papado autocrático. Marcó también la historia, dicen que era un monje muy inteligente y hay alrededor de 850 escritos. Gregorio es conocido también por la organización del papado.
Gregorio usó sus habilidades para reorganizar las numerosas ramas del catolicismo, del gobierno eclesiástico y la administración de los estados papales en varias partes de Europa. Ahora, escuchen esto, por favor. Para frenar, porque aquí vamos a ver doctrinas, para frenar el comportamiento escandaloso, porque era un comportamiento escandaloso sexualmente desenfrenado de estos ministros, de tantos sacerdotes. Aquí fue donde Gregorio insistió en el celibato del sacerdocio. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo 4. ¿Quieren ver 1 Timoteo 4? Y el mismo apóstol Pablo dice que esto solamente es para aquellos a quienes les es dado el don de continencia. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dos cosas, prohibirán ¿qué? Casarse y mandarán abstenerse ¿de qué? De medicamentos. Eso fue escrito muchísimo antes. Bueno, este Gregorio lo que hizo fue primero esto, para frenar ese comportamiento escandaloso de los sacerdotes, insistió en el celibato del sacerdocio. Logró la consolidación y la clarificación del dogma católico. Él estableció la fecha para el miércoles de ceniza como el comienzo de la Cuaresma, una observancia que no es bíblica, una observancia que tiene raíces de la antigua práctica pagana, de allá desde Babilonia. Y cuando vemos Ezequiel 8:14, ahí vemos que le dice precisamente Dios al profeta, el profeta mira por un agujero y ve a las mujeres endechando a Tamuz. Es una endecha a Tamuz. Ahora, ¿qué se hace en la Cuaresma? Se les manda a los católicos a abstenerse ¿de qué? De alimentos que Dios creó. Eso no es lo que enseña la Escritura. También hizo oficial la doctrina del purgatorio. De esto vamos a ampliar un poquito más en el siguiente estudio, pero hizo oficial la doctrina del purgatorio declarando, hemos de creer que existe para algunas faltas leves un fuego purgatorio antes del juicio. Dio también aprobación papal a las costumbres de rezar por los muertos, dar misas también por los muertos y dar obsequios a la iglesia por parte de amigos y familiares ansiosos porque esto se hiciera. Pero en ese periodo también surgió algo que se llama las indulgencias. Se hizo eso vamos a verlo de manera detallada el siguiente estudio, pero eso es tremendo. Cada vez se hundía más y más y más en el error, llevando a más y más almas al infierno. El Papa Gregorio también afirmó que el bautismo obra la fe y perdona la culpa de los pecados pasados, particularmente el pecado original. Algo que hizo también, promovió la evangelización de Inglaterra. Mientras él servía como diácono en la iglesia de Roma, Gregorio puso atención de la gente de Gran Bretaña después de notar que algunos niños rubios, anglos, eran vendidos como esclavos en el foro de Roma. Entonces, ya siendo papa, envió a un monje llamado Austin para evangelizar a los habitantes de Inglaterra. Agustín y 40 monjes italianos llegaron en el año 596 después de Cristo, solo para descubrir que los sajones paganos ya habían sido llevados a Cristo mediante esfuerzos de hombres como David de Gales. Eso fue aproximadamente en el año 512 al 587. Columba, 529 al 597, que había establecido una obra misionera de gran alcance en la isla de Lona, en las Hébridas escocesas, y Aidan de Lindisfarne, fallecido en el 651. Hombres que fueron influenciados por un personaje
que fue patricio de Irlanda, cuando el evangelio llegó precisamente a Irlanda. El cristianismo celta de los sajones, pictos y escoceses no guardaban ninguna lealtad ni ningún parecido con la iglesia de Roma. Su fe era de naturaleza más apostólica y se basaba en la Biblia pura, escrita en cursiva, en vez de la versión corrupta conocida como Vulgata latina. Agustín y los monjes enfrentaron una considerable resistencia por parte de los sajones, por lo que recurrieron a enfocarse en convertir a los reyes y jefes, para luego que ellos fueran los que ordenaran a sus súbditos a que hicieran lo mismo. Dice la historia que el rey Ethelbert de Kent, eso fue en el año 550 al 616 después de Cristo, fue el primero en ser bautizado por Agustín. Y para el año 627, alrededor del 25% de los sajones se habían convertido en católicos romanos. Hoy muchos grupos hablan, ¿y qué diremos de lo que sucedió aquí en México, no? Pero eso lo dejaremos para más adelante. Hoy muchos grupos hablan de una supuesta evangelización, pero lo único que predican no son más que sus erradas y corruptas convicciones sin ningún sustento escritural ni bíblico. Hermanos, pensemos en esto, pensando en esto que hizo este Papa Gregorio de evangelizar lo que fue Inglaterra. ¿Cuál es el evangelio? O pensemos en nosotros mismos, o pensemos en otros grupos que están visitando constantemente y que yo tuve hace poco un encuentro con ellos y les pregunté, pero ¿para ti qué es el evangelio? Tú no me has hablado del evangelio. ¿De qué estás hablando? Estás hablando nada más de tus erradas y corruptas convicciones que no tienen ningún sustento bíblico. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas que el hombre quiere, que Dios quiere que el hombre conozca para que el hombre pueda ser salvo? Pues vámonos de manera fácil. Primera de Corintios, vean lo que dice Primera de Corintios 15. Aquí de manera clara lo dice Dios en su palabra, inspirando al apóstol Pablo. Y dice Primera de Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué les predicó Pablo a los corintios? Vamos a irnos al versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque el hombre es pecador y porque el hombre no puede hacer nada por su pecado y porque Dios dijo en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y la otra parte, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué les predicó el apóstol Pablo a ellos, a los corintios? ¿Saben qué? Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras. Y eso implicaba ¿qué? Pero fue sepultado, pero ahí no terminó todo. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, demostrando que era Dios. Y ahora vean lo que dice, el cual también recibisteis. Les he explicado esto, ¿no? Que creer es recibir, ¿sí? Y es como, les he dado este ejemplo, ¿no? Es como un balón de americano que lanza el quarterback, lo recibe el receptor, ¿sí? Lo atesora y corre hasta la meta, hasta el touchdown. Y no permite que nadie se lo quite ni que lo tumbe, no es hasta llegar al final, hasta la meta. El cual recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. No puedo ser creyente hoy y la semana que entra, no. Y luego volver a hacerlo en un mes, no. Un creyente verdadero persevera, ¿qué? ¿Hasta dónde? Hasta el final. Dice, por el cual asimismo, es decir, por el evangelio que ustedes recibieron y perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano.
creísteis en vano. Entonces, evidencia de una persona salva, ¿qué es? Es recibir, es perseverar, es retener. Así da muestras de que es que salvo, que no recibió el Evangelio en vano, con emociones ni nada. Entonces, en verdad Dios nos ayude, porque ¿cuánto necesitamos predicar el Evangelio? ¿Y cuánto necesitamos también hacer lo que dice ahí precisamente Tito? Vean por último este pasaje. ¿Quieren ver Tito? Tito, claro, es una exhortación, esto es una carta pastoral y es una exhortación al pastor, pero eso es una responsabilidad de todos, porque vean versículo 9, 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Es decir, ¿hay innovaciones? No, no hay innovaciones, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vean el 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ahí está lo que es el Evangelio, y ahí está cuáles son las buenas nuevas que debemos de compartir y cuáles eran las buenas nuevas y el Evangelio que debían de compartir estos que llevaron una falsa evangelización a Inglaterra. No, lo que fueron a predicar fueron sus cerradas convicciones, muy lejos de la verdad bíblica. Pues gracias por seguir nuestra transmisión. En el siguiente estudio vamos a ampliar un poquito más acerca de estas doctrinas acerca del purgatorio y demás, doctrinas que hicieron y han hecho y siguen haciendo mucho daño, mucho daño. Dios bendiga su palabra.